Buenas noches, José, un gusto. Bueno, una investigación de ¿cuánto tiempo la que publicamos hoy? Semanas, te diría casi un mes. Casi un mes para pedir información pública y tener qué dato. Mirá, esta semana todo el mundo observaba qué ocurría en el Senado. Nosotros nos preguntamos qué es lo que sucede cuando las luces se apagan en el Congreso. Aparecen los asesores. El dato es nombramientos de familiares. ¿Cuántos asesores trabajan tanto en el Senado como en diputados? Presupuesto millonario y control nulo. Datos concretos, ¿no? Ya para salir del modo de los sueldos, que fue el tema de la jornada, para ver cómo funciona esta Cámara. Fernando Marul, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenido. Primera vez que te tenemos. Este tuit tuyo queríamos compartirle a la gente, que tiene que ver con uno de los temas del día. Y a mí particularmente me resultó muy interesante porque decís, en el primer trimestre de 2024 las transferencias a universidades subieron cerca de 180%, menos que inflación, pero lejos de estar congeladas. Sí, hoy a la mañana estaba revisando domingo a la mañana se pone a ver los números fiscales del Tesoro Nacional y... No, bueno, estaba esta tabla que básicamente... Espera, o sea, cuando uno desayuna en familia, no sé qué... Desayuno raro, Yo me quedé... Había que decirlo, Jorge Calcó, bienvenido, Alfredo Sáenz, bienvenido. Pero no, estuve mirando también, no sé, salario, precio del cemento, precio de autos. Después si quieren charlamos de eso, pero... Todos los domingos. Pero no, el fin de semana lo hago es un héroe. Bueno, ¿y encontraste? Entonces, estaba esta tabla que es básicamente cuánto se giraron a las universidades en el primer trimestre y porque estaba, uno veía los títulos de otros diarios o de varios medios que decían que estaba congelado y bueno, cuando veo los números de las transferencias... A mí me pasó de tener una entrevista, la verdad no tenía el dato que vos diste, y me habían dicho que estaban congelados, entonces uno termina afirmando, ¿viste? Y en realidad no. Estos datos, después subí la fuente, pueden meterse en el Tesoro Nacional y ahí se va a ir, imagino que se va a ir actualizando mes a mes, pero... Y vi, había algunas universidades que había subido 200%. Obviamente, la inflación... En ese periodo fue de 280, que es el primer trimestre, que es el 280%. Y por ahí la crítica es, y bueno, subió 180, pero si uno agarra cualquier cosa en Argentina, nada llegó a la inflación. O sea, decir... hasta los sueldos están en niveles similares, 200%, en algunos casos. Ni hablar de jubilación, en esta comparación del primer trimestre contra el primer trimestre. Cuando te dicen, bueno, pero no alcanzaste la inflación, que me diga alguien que haya levantado los ingresos en 280% en el primer trimestre y la verdad que es... poca gente. Bueno, ahí voy a sumar a este eje de debate y te pregunto, Jorge, a vos. Hay dos tweets, ¿no? Uno de Alberto Fernández, que esto ocurrió hace instantes. El expresidente de la Nación se refirió a la marcha. Hay muchos dentro de Unión por la Patria convocando por estas horas a la marcha que se va a producir este martes. Veamos el tuit del expresidente Fernández, donde se refiere concretamente a, dice, todos juntos en defensa de las universidades públicas, marcha federal universitaria, educación pública, y postea allí una entrevista al rector de la Universidad de Buenos Aires, donde dice que no nos va a quedar otra que cerrar. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también emitió su propio tuit donde dice, esto no es en defensa de la educación pública, dice, es en contra del gobierno. Y en el medio, ¿qué piensa la opinión pública? ¿Por qué hay un filón acá que encontró el kirchnerismo para esta movilización? Bueno, porque está tratando de agarrarse de banderas que son sensibles para los argentinos, incluso los argentinos más, si querés, liberales, no liberales filosóficamente, digamos, sino más cercanos a los 10 argumentos que se pueden encontrar dentro del 55% que votó a Milei. Para esa gente también es importante la educación pública, también es importante la salud pública, porque esos son valores que trascienden cualquier discusión. Son valores de Argentina sin grieta. Absolutamente. Vos te juntás con tu grupo de amigos y los que te dicen que hay que achicar el Estado te dicen que YPF tiene que ser nacional, José. Sí, y pará, y los que estudiamos en la UBA, que yo tuve la suerte de ir a la UBA, le tenés muchísimo cariño. Muchísimo cariño. Le tenés, es como parte de esa Argentina que uno respeta y valora. Y porque también flota
la sensación de que este país, además de una serie de inversiones que arranquen industrias, ¿no? El litio, el campo, otra serie de industrias también, la salida real para la posmodernidad de la Argentina tiene que ver con el recurso humano y que estamos cada vez peor y para eso se necesita educación pública. Ahora, en cuanto a la marcha, los síntomas de esta discusión, lo que estamos viendo es una cosa bastante lineal. La gente que opina bien de Milei porque todavía está esperanzada con que esto salga bien, va a opinar mal de la marcha. Esto lo está... Mal de la marcha, por más que la marcha... lo que pasa es que es verdad que la marcha se está convocando en defensa de la educación pública. De la educación pública. Claro, exactamente. No y Milei dice, yo no estoy en contra. Bueno, y las personas... Ha tenido igual, no sé cómo lo lee esto la gente, ¿no? Pero ha tenido también un discurso, Milei, más allá de los recortes presupuestarios, cuando él dice las universidades públicas son para hacer negocios turbios, Sí. o cuando él dice la educación pública hizo mucho daño en el cerebro de la gente. Totalmente. También ahí hay un mensaje, ¿no? Me parece Sí. que la marcha también está cargada con todo esto. Que se con suben a con esto con la idea. Claro, no, y además el temor de esto no es solamente un recorte, es una decisión de un gobierno que considera que las universidades públicas son para hacer negocios Como que de no es un determinadas valor, que es un personas. disvalor. No, y que son utilizadas para todo esto, lo que destaca Milei cuando habla de la universidad pública es esto, ¿no? Cuando vos entras en una discusión, por supuesto que vas más profundo y se pone más interesante y se pone con matices. Pero no es como la consume la mayor parte de la población, la consume en términos binarios. Entonces, insisto, los que están a favor de Milei van a estar en contra de la marcha. Sea quien sea que la represente, sean cuan sean los argumentos, no importa, van a encontrar la forma de ponerse de un lado. Y los que están en contra de Milei, no importa tampoco quién represente la marcha, sino que van a estar a favor, porque cualquiera que se pare enfrente de Milei lo ven bien. Estamos así de lineales. Lo malo es, recién la escuchaba con mucha atención a Patricia Bullrich, y la verdad que cuando escuchás el argumento que da ella, lo aclaró, no es el del gobierno, sino que es su posición personal. Decía, yo estoy a favor de la educación pública, no está en debate la gratuidad, se trata de tergiversar un poco la marcha en torno a somos los enemigos de... Pero es cierto que hay que clarificar mucho y se espera, Paz, para mañana que el presidente en su cadena nacional emita algún tipo de mensaje concreto, porque lo que decía Bullrich es, vamos contra los que administran y que no quieren que auditemos. La semana pasada, el viernes, Emiliano Jacobiti, aquí en La Nación Más, decía, nosotros estamos auditados. Recién mostraban un informe donde la propia auditoría le daba muy mal a la Universidad de Buenos Aires, pero digo, es un debate muy profundo como para esta batalla de máximas. Sí, efectivamente, y está generando también, digo, con distintos tenores de profundidad, una discusión muy interesante general, más allá de quién vaya o no a la marcha, o esto que decía Jorge, ¿no? En definitiva, después termina siendo una marcha a favor o en contra del gobierno. Es cierto que hay marchas a favor o en contra del gobierno con más adhesión general que otras, ¿no? Lo hablábamos el otro día en torno al tema del 24 de marzo, fue una marcha muy multitudinaria. Hay otras que no generan... Hay determinados asuntos donde sin duda está movido por una oposición al gobierno, pero hay temas que calan dentro de la sociedad de otra manera. Sí, de cualquier manera me gustaría poner la cuestión de las marchas en medida, ¿no? Cuando nosotros tenemos la Plaza de Mayo, vos sacás los metros cuadrados de la Plaza de Mayo y pensás en una manifestación de alta densidad, es decir, mucha gente, todos muy apretados, 4 personas por metro cuadrado, son 120.000 personas. 120.000 personas en el padrón electoral puesto en una elección es el 0,2% de la población, no pasan ni las PASO. Entonces, para sacarle peso a lo que pasa en la Plaza de Mayo, manifestaciones para festejar o manifestaciones para quejarse, hay que entender que estamos frente a una población que está en situación de masa, no está en situación de muchedumbre. Lo que pasa en la Plaza de Mayo no representa lo que pasa en las casas. La Libertad Avanza alcanzó la presidencia sin tener una marcha a favor en la previa, en las elecciones. Hacían una reunión y un ascensor sobraba. Entonces, me parece que los que analizamos también tenemos que poner esto un poco en medida. La plaza en el 83 era importante porque la política se jugaba ahí, todos iban a medirse, era el escenario, ¿no? Y hoy no es más. Me pasa que sobre todo las marchas que tienen, perdón, sobre todo las marchas que tienen una bandera arriba, de las cabezas para arriba. Si vos ves una bandera es porque esa marcha está organizada, está convocada por alguien y por ende hay un teléfono para activarla o desactivarla. Y es una manifestación que lo que busca es una negociación. Manifestaciones que ya no tengan banderas como las que vimos el 19 de diciembre del 2001 no hay hace 20 años. ¿Por qué? Porque la opinión pública ya no va a la plaza a quejarse. La opinión pública se te pone de culo, supongamos que va a pasar esto con Milei, te espera y te invoca en la próxima elección. Sí, yo lo que digo es, no sé si este tema puntual es un tema en el que podamos decir es el kirchnerismo y que lleva gente, más o menos gente a la plaza. Hoy veíamos, por ejemplo, hace un par de horas nada más, la Universidad de Itela. Profesores de la Universidad de Itela
sacando un comunicado diciendo es muy importante defender a la Universidad de Buenos Aires porque nosotros no tendríamos la universidad que tenemos si no fuera por los profesores que La tenemos. UADE también. Claro. Bueno, ahí hay un punto. Veamos qué es lo que decía Jacobiti respecto de la confirmación de la marcha. Veámoslo. Esa propuesta es proponerle a las universidades que recorten los gastos de funcionamiento a valores reales el 61%. Lo que vos estás diciendo en ese tuit es, yo voy a ajustar los gastos de funcionamiento de las universidades un 61% a valor real. Y voy a girar una partida para los hospitales. Esa partida exacta es lo mismo nominalmente que se mandó el año pasado. Pero vos, como vicerrector de la UBA, Así es. Podés confirmar la marcha, ¿verdad? 100%. Y porque creo que vale la pena analizar el tuit ese que sacó el gobierno. La propuesta del gobierno para las universidades nacionales en los gastos de funcionamiento es recortar el presupuesto un 31%, un 61% a valores reales con respecto a lo del año pasado. Eso y decirle que cierren es lo mismo. Bueno, hay un dato que decía recién la ministra de Seguridad, decía, ojo que creemos, como confirmó la izquierda, confirmó también la CGT, esto no es opinión mía, sino información de la ministra, que decía, cree que la quieren pudrir. Fue una frase que utilizó recién, que para mí es un título, te digo, muy relevante en boca de la ministra de Seguridad. Pero lo concreto, los datos, Fernando, es que no hubo un recorte tan grande como el que se plantea. Los datos hasta el del primer trimestre no están diciendo eso en ninguna universidad nacional. Eso es, hay que ver obviamente cómo sigue el año y cómo termina estas marchas y qué impactos van a tener, pero uno imagina que esto se va a ir actualizando por inflación. Obviamente, están las provincias, la nación, la familia, las empresas, los jubilados, están todos haciendo ajustes. No sé qué dice, que se ajuste un 20% real en este periodo, después se va a recuperar. Los salarios cayeron 20% real y bueno, ahora esperamos que a partir de... uno hace proyecciones y a partir de abril con la inflación ya van a empezar a recuperar. La piña que tuvo Argentina diciembre, enero y febrero fue muy fuerte y todos perdimos contra la inflación. Todos perdimos. Yo ahí coincido con Paz que hay algo más acá, ¿no? Es como un mojón que es la sociedad. Hay que ver después, Jorge, también está ese otro prisma que es real, que es el de la última elección, y acá hay como un cruce de fronteras, ¿no? Uno ve un video donde por ahí está Pablo Abeluto con alguien que es militante muy kirchnerista, unidos respecto de algunas de las cuestiones, ¿no? Eso es lo que se empieza a ver. Hay que ver si, como vos decís, es una cuestión de líderes que descalifica a la población o la población que emerge a través de líderes que se cruzan. Yo creo que eso lo vamos a ver este martes. Sí, yo coincido también con lo que decía Paz. Me parece que la discusión por la educación pública, meto también lo que tiene que ver con la salud pública, es una discusión que impacta más profundo que cualquier otra, ¿no? Impacta más que la discusión por sacarle el café en la Casa Rosada, ¿no? A lo que yo me refería es, no sé si se puede medir como síntoma la Plaza de Mayo para eso. Y hay una aclaración muy fuerte que se está dando, que no se suele dar tanto por parte de funcionarios del gobierno, lo decíamos recién de Bullrich, Karina Milei, que no es habitual que tuitee, que está tuiteando, el presidente de la Nación también seguramente hable algo de esto mañana, pero donde no hubo ajuste es en el Senado, o al menos no hubo la intención de ajuste en el Senado. Se hizo un pedido formal de acceso a la opinión, a la información pública. ¿Y qué resultados da? José, algo que es muy difícil de entender desde la óptica de la educación cívica o la matemática. La Cámara de Diputados, estamos todos de acuerdo, 257 legisladores, así lo aprendimos en el colegio y es lo que indica la Constitución. En ese pedido de acceso a la información pública que presentamos ante la Oficina de Transparencia de la Cámara de Diputados, se nos informó que 268 diputados tienen despachos con asesores. Pero ahí no me cierran los números, porque en realidad la Cámara son menos. Claro, en realidad son 257, sobran 11 diputados que no son diputados, pero que según la Oficina de Transparencia tienen asesores. Preguntamos insistentemente, llamadas, correos, ¿cómo puede ser esto posible? 329 mails
Bueno, esto es algo un poco... ¿no? Rosa, lo gracioso, pero no, porque cuando explicábamos esta investigación, me acuerdo, decía, pero ¿en serio mandaste 329 mails? Claro, uno a cada senador y a cada diputado, 257, 72, te da esta cifra de 329. Porque preguntábamos... ¿Qué hacen los asesores? ¿Qué control? ¿Qué función específica cumplen en cada uno de sus despachos? Para pensar, en el Senado, el promedio de asesores por cada uno de los legisladores da 18. No entran en la oficina. De ahí surge la pregunta, ¿qué hacen? Los asesores no tomaron mucho el trabajo de responder. No, solamente respondió el 7% de esos 329. Una odisea de 329 mails con un resultado poco satisfactorio, José. Y tenés también ahí, que es un dato para ustedes que se van a dormir, en un rato va a estar colega Fabio Vallejo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Contándonos un poco del Boca River, para darte un poco de oxígeno, pero este contexto tiene un quién es quién también, un quién es quién de los que más gastan, y yo me sonrío, pero por Boca River no sé por qué, porque uno es hincha de River, pero ya estamos no hay muchos jugando. motivos para sonreír, No hay mucho para sonreír, nada. Pero veamos qué pasaba con los gastos cuando hiciste el quién es quién de quién y cuánto gasta. Sí, el top 3 de los que más gastan, Jesús Rejal está en primer lugar, Pilati Vergara en segundo, y aparece de La Libertad Avanza Ivana Arrascaeta, senadora puntana de San Luis. Hicimos ahí el cálculo de cuánto gastan anualmente en salarios de sus asesores. Fíjense ustedes, las cifras anualmente son muy grandes. Si uno sumara todo lo que se gasta en diputados y en el Senado, la cifra, al menos sin tener en cuenta antigüedad, etcétera, al menos alcanza los 32.600 millones de pesos. Que esto, a ver, para que se entienda la cifra, la ponemos Fernando en Marul contexto. está haciendo cuenta, te estás dando una excusa para el domingo que viene. No, hoy hacía el cálculo de cuántos empleados públicos bajaron desde noviembre acá, y fueron 11.000 personas. 11.000 personas. 11.000 personas, casi 7 millones de dólares. Y está haciendo la comparación con ese número que da él. Con ese número, claro. O sea, cuando uno ve que también se le ataca al gobierno los despidos, cuando vas a las estadísticas, ¿dónde están los 70.000, 100.000 empleados? Vas a las estadísticas del INDEC, te lo dice por organismo, y son 11.000 al menos hasta febrero. En de este noviembre. caso, los asesores, Fernando, hay una división, los de planta permanente y los de planta transitoria. Sí. Los de permanente siguen en el Congreso independientemente de la elección legislativa. Ahora, los de transitoria responden directamente al legislador de turno. Nosotros solamente tuvimos en cuenta los de planta permanente y transitoria que trabajan en los despachos de los diputados y senadores, no, por ejemplo, los de áreas administrativas u ordenanzas o, por ejemplo, la biblioteca del Congreso. Lo que les quería contar es esta comparación. Esto que estamos viendo tiene que ver con un posteo que muchos en el Congreso tomaron como provocación por parte del presidente de la Nación, que fue hecho por inteligencia artificial, que hace, ves la ironía ahí concretamente, de la mano en referencia a lo que había ocurrido con el senador Lustó. No puedo dar el nombre de este senador, pero me ocurrió mientras hacía esta investigación, porque nosotros no solamente queríamos confirmar la función específica de los asesores, sino también si el apellido que coincidía de un asesor con el del legislador también correspondía a un vínculo familiar. Entonces conversaba con un senador: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, senador? Bueno, esta asesora que tiene el mismo apellido que su esposa, porque surge de la declaración jurada que presentan ante la Oficina Anticorrupción, ¿es un familiar suyo? Ay, disculpa, se corta, no te escucho, no, le repito. Se le cortaba la línea. Acá tenés dos ejemplos, uno de La Libertad Avanza y otro de Unión por la Patria. Digo que esto también hay que tenerlo en cuenta para lo que planteaba recién Jorge Giacobbe respecto del electorado y la tolerancia. El si pasa, pasa, hoy no está, acá está poniendo dos extremos. Que son además los jefes de bloque de La Libertad Avanza. Ezequiel Atauche tiene entre sus asesores a Pedro Atauche, y José Mayans, que es el jefe de la bancada del peronismo en la Cámara Alta, tiene a Celina Yael Mayans dentro de su cuerpo de asesores. Hay un detalle también interesante que abre también una muy buena pregunta. Dentro del Senado, los legisladores tienen un tope para designar asesores transitorios, un tope que es por módulos. Cada módulo tiene un valor
monetario de 1.284 pesos. Tienen, según nos explicó una fuente de la Administración del Senado, el tope es de 7.330 módulos que equivalen a 9.400.000 pesos. Bueno, hay un punto ahí, ¿eh? Hay un punto, después vamos a... Pero hay incumplidores, José, y entre ellos, fíjate que se mezcla la vieja política con la nueva, porque está Mayans en la lista de incumplidores, pero también, por ejemplo, el senador de San Juan de la Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, o Maximiliano Bruno Abad. Olivera es el que firmó además el dictamen para que se aumentaran los sueldos en el Senado. El mismo caso. De la Libertad Avanza. Digo, todo esto que te vamos contando como un cuento tiene que ver con la política que viene cuando baja el agua, ¿no? También hay que poner ahí. ¿Cuántos siguieron el partido hoy? ¿Usted algún hincha de River, de Boca? Yo lo vi, pero yo no soy hincha de Boca. Me confundí. pero Pero tengo una tengo... corbata muy bostera y no soy de Boca. Me equivoqué. Es cierto, pensé que era. Sí, sí, no, los colores. nadie. Yo soy de Central, así. Central, mirá.